Es un fenómeno global al que Canarias no escapa. Las rutas migratorias se llenan de personas que huyen de la miseria, de la guerra, o que simplemente aspiran a una vida mejor y se juegan la vida en el mar. Aquí, junto a Canarias, o en el Estrecho, o en el Canal de la Mancha, en el desierto entre México y Estados Unidos, o en la selva para escapar de Venezuela a Colombia o a Chile. Canarias soporta una nueva oleada de pateras en este inicio del año y el gobierno regional lanza una nueva llamada de auxilio al Estado sobre los menores no acompañados. No quedan infraestructuras suficientes para acoger más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo el día que el Congreso debe votar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, que ya se está aplicando, el Consejo Interterritorial de Salud pone sobre la mesa si continuar con esa medida o no. Una decisión, una discusión que lleva tiempo en la calle y a la que muchos médicos y expertos se suman. ¿Son útiles las mascarillas en exteriores? Hemos doblegado la curva, día a día seguimos bajando de incidencia acumulada, que vamos por el buen camino. Ahora que los contagios empiezan a bajar, muchas voces alertan de que no tiene sentido ponérsela en la calle y quitársela en interiores, que es donde dicen se contagia. Pero otros aseguran que es una forma de que los ciudadanos no bajemos la guardia. Si miramos fuera de nuestro país, tampoco encontramos un discurso unánime. Algunos países no las exigen en ningún caso y otros poco a poco empiezan a rebajar las restricciones. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Y hoy nos vamos a detener en un desastre natural que ha acabado al menos con la vida de 24 personas en Ecuador, donde estos días hemos visto las lluvias torrenciales que han provocado el corrimiento de tierras en distintos lugares. En Quito, un barrio ha quedado completamente sepultado por el lodo. Miren, a esta persona ha sobrevivido a ese tsunami de agua y barro, pero entre medio casas anegadas, troncos de árboles, coches. Hay 24 fallecidos, 12 personas desaparecidas. Y también les haré una pregunta. Si les digo que se puede pagar por un dibujo varios millones de euros, bueno, pues ustedes pensarán que como ocurre con los cuadros, pero en realidad ese dibujo no existe. Virtualmente es un NFT, un objeto no tangible que solo se aloja en un ordenador. Algo que nos recuerda a los Bitcoin y que quizá por eso ha despertado una enorme fiebre especuladora. Quién sabe si el NFT que usted compre puede valer muchísimo a partir de mañana. Pero para empezar nos vamos a ir hasta La Palma. En esta jornada de miércoles la gestión de la emergencia ya depende del Cabildo y siguen en marcha las obras para intentar acceder a varias viviendas. Vamos a ver cómo avanzan, porque en esa zona está May Navarro. ¿Qué tal, May? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hasta el municipio del Paso que nos hemos venido, que hemos estado prácticamente toda la mañana, en concreto hasta la zona del Corazoncillo, uno de los barrios que pertenecen a Las Manchas. Nos hemos venido hasta aquí porque hoy aquí también este entorno, este lugar ha recibido la visita del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Economía, Elena Mañez, porque comienzan los trabajos de recuperación en la isla de La Palma. Unos trabajos que van a cargo de ese plan especial de empleo para la recuperación de la Isla Bonita y en el que se van a contratar a más de 1.600 personas en desempleo en toda la isla de La Palma. Yo quiero que ustedes vean cómo se encuentra ahora mismo parte de esta zona. Nosotros estamos ahora en una bodega, en esta bodega de la casa, y este sería el aparcamiento. Tiene como superficie, ocupando unos casi de altura, unos 2 metros de altura, ¿vale? De ceniza, lo están viendo. Parte del aparcamiento y del pollete, pues se ha visto que han perdido, y yo quiero que sigan viendo el interior de la casa. Vengan por aquí, Braulio, cuidado con la cabeza, porque ya lo están viendo desde el suelo hasta la superficie, hasta el techo queda muy poquito espacio. El interior de la vivienda, lo que es la parte, la zona interna, también hasta las ventanas prácticamente cubiertas por ceniza. Muchos de estos vecinos los que nos comentan es que por ahora no pueden volver a sus hogares. Sí pueden volver tan solo para labores de limpieza, pero no para lo que es el desarrollo de la vida normal. El motivo, aparte de esta gran acumulación de ceniza alrededor de la vivienda, es que muchas de ellas se encuentran con grietas en el interior y todavía no se ha restablecido gran parte de los suministros, tanto de agua como de luz.
A todo esto hay que añadir, como les decía, esas grietas que han aparecido en algunas de las viviendas y que todavía siguen viniendo diferentes inspectores de los distintos ayuntamientos. En esta ocasión esto pertenece al municipio del Paso, pues para realizar esas comprobaciones. Quiero que sigan viendo, que se fijen. Es que esto ya supera prácticamente los 2 metros de altura. El interior, el patio trasero de la casa, donde normalmente pues se suele tender, se suele hacer algún tipo de vida. Aquí es donde ahora mismo estos operarios, estos trabajadores que forman parte de ese programa especial de empleo del Gobierno de Canarias con el Cabildo y con los ayuntamientos, están desarrollando ahora las labores de limpieza, acompañados de palas, acompañados de carretillas, de sachos también. Y en el exterior, cierto es que cuentan con el apoyo de otro tipo de palas un poco más grandes, las típicas palas amarillas de toda la vida, para transportar toda esta gran cantidad de ceniza hacia los lugares que ha habilitado el Cabildo de La Palma. Y es que fíjense dónde nos encontramos nosotros, prácticamente en la vertiente sur del volcán que nacía el pasado 19 de septiembre en esta zona conocida como Montaña Rajada, como la parte de Cumbre Vieja de la isla de La Palma. En esta vertiente sur que nosotros nos encontramos viendo pues esa colada que terminaba por llevarse gran parte del cementerio de Los Ángeles de las Manchas en el municipio de Los Llanos de Aridane. Ya lo están viendo, muchos trabajos aún quedan por hacer en la isla de La Palma, trabajos que se están desarrollando ya para la pronta recuperación de nuestra isla bonita. Gracias, May, y enhorabuena porque hay que estar en forma para subir esas dunas de ceniza y poder hablar y contarnos lo que está pasando a la vez. Muchas gracias. Un saludo, Roberto, gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en La Palma, pero hoy hemos conocido las cifras del paro y como casi siempre las cifras de desempleados podemos verlas con optimismo o desencanto. Si ve el vaso medio vacío, se quedará con que el desempleo aumentó respecto al mes pasado. Hay 17.173 parados más en toda España, pero si lo prefiere medio lleno, observará que tradicionalmente en enero es un mes que se destruye puestos de trabajo y se reconfortará con estos 84.275 parados menos que hay respecto a enero del año pasado. Aunque veníamos entonces de tocar fondo por culpa del COVID. La dinámica en Canarias es similar, pero sí que hay un dato que invita al optimismo: la mejora de la industria turística. Verán, Canarias se sitúa a la cabeza como destino preferido durante el mes de diciembre, con un 30% del total, pero además también lidera el gasto de los turistas. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que evidencian la recuperación del principal motor económico de las islas. Durante el año 2021 visitaron España 31 millones de personas, lo que supuso un aumento del 64%. Pero esos millones de personas aún están muy lejos de las cifras de prepandemia. Son 52 millones menos de turistas que en 2019. Bueno, y tenemos que hablar hoy de nuevo de persecuciones contra periodistas en México y en Venezuela. Organizaciones y activistas denuncian la persecución sistemática de periodistas independientes en aquel país. Aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro les considera obstáculos para sus intereses. Desde inicios de año, trabajadores de la prensa y defensores de la libertad de expresión han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento en Venezuela contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí van unos cuantos, ¿eh? Se buscan por ladrones todos, papá. Luis Carlos Díaz, Naki Soto, Carla Angola. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alertó sobre lo que considera como un patrón de amedrentamiento y hostigamiento en contra de los trabajadores de la prensa independiente. Después hay patrones donde, por ejemplo, después de una descalificación en un canal del Estado, inmediatamente se le abre un proceso judicial a los periodistas. Entonces es un patrón y es una política de Estado. La activista de derechos humanos Delsa Solórzano expresó su solidaridad ante lo que considera ataques hacia algunos comunicadores. Cuando se viola de manera sistemática la libertad de expresión y el derecho a la información y se ataca a una población determinada, a una población civil determinada concreta por una razón determinada concreta,
y esto se hace, repito, de manera sistemática, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. De igual forma, a través de un comunicado, se alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de arremeter y encarcelar al dirigente Juan Guaidó y otros representantes de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La situación es aún más grave en México, con 4 periodistas asesinados en enero. Y para colmo, el presidente de aquel país llamándolos mercenarios. López Obrador critica habitualmente a los periodistas en sus habituales ruedas de prensa, hasta el punto de que tras el asesinato del 4.º periodista en lo que llevamos de año, Obrador no ha condenado todavía el suceso. Incluso él mismo atacó a otro periodista, quien llamó corrupto y mercenario, después de que sacara a la luz una investigación sobre la fortuna de su hijo. Al menos 51 periodistas han sido asesinados bajo su mandato. Era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Ya vemos cómo está la situación en México. Hace unos días hablábamos con una periodista que está siendo ayudada, está siendo alojada por un programa de periodistas en Barcelona para su ayuda. Bueno, pues Arturo Landeros es el coordinador del programa Barcelona Protege a Periodistas en México, que es precisamente como se llama este programa. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estamos? Bueno, hablábamos hace una semana, había 3 periodistas asesinados en México, ya hay 4. Y desde los poderes gubernamentales parece que no se condena esto con fuerza, con contundencia. Sí, así es. Y, incluso ayer también hubo intento de homicidio de otro periodista en Quintana Roo. Y hubo periodistas que también sufrieron lesiones en la Ciudad de México. Y bueno, este es un goteo que va aumentando, ¿no? Es una situación verdaderamente grave, ¿no? Es más grave, desde luego, también en gran parte de los estados. Pero sí, o sea, es un efecto un poco cascada, ¿no? Lo vemos desde el púlpito, digamos, presidencial, cuando se va estigmatizando a la prensa. Claro, si se va demonizando al colectivo que sea o a la persona que sea en un momento dado desde cualquier ámbito, y más desde el estatal, claro, de alguna manera parece que, como diríamos, casi que se lo han buscado, ¿no? Por así decirlo, dentro de ese discurso perverso que pueda haber en contra de los periodistas. Sí, y bueno, es evidente que también López Obrador tiene polémicas abiertas con cierto sector de los medios de comunicación, ¿no? Tradicionales, pero ponen en un mismo saco a todo tipo de periodismo, ¿no? Eso es lo preocupante, porque para un alcalde de un pueblo, ¿no? de una demarcación, digamos, en la provincia, pues, digo, si el presidente le está dando vía libre para atacar a la prensa, ¿no? Verbalmente, pues bueno, cualquier persona, cualquier nivel de gobierno, pues se ve en esa libertad, ¿no? También de replicar estos ataques. Arturo, México es un país desarrollado, no es el estado fallido que pueda haber en otros continentes. Sin embargo, llama la atención por esta cantidad de periodistas, centenares ya, en los últimos años. ¿Por qué ocurre esto en México y no en otros países? ¿Qué tiene México de especial para que ocurra esta situación? Es una muy buena pregunta, que también se han ido tratando de contestar algunos intelectuales y las organizaciones que dan protección a los periodistas. En lo que coincidimos bastante es que los niveles de corrupción, ¿no? De impunidad que hay en México, ¿no? Cercanos al 99%, ¿no? En el caso de los asesinatos de periodistas, pues bueno, ahí se quedan, no se resuelven, ¿no? Incluso casos de alto impacto como el asesinato de Javier Valdés o de Miroslava Brecht, ¿no? Que fueron también dos connotados periodistas, pues siguen ahí, ¿no? Siguen a medio resolver. Entonces, si no ha habido algún tipo de sentencia sobre periodistas, digamos, como muy reconocidos, pues mucho menos en los casos que son más aislados, ¿no? Que son, desde luego, los que más vulnerables están. O sea, que la mayoría de estos casos después quedan impunes. 99%, ¿no? Y estamos hablando de los casos de asesinato, porque, ¿no? Que ya es lo más grave, pero agresiones, o sea, es que es un no parar, ¿no? Bueno, Arturo, ¿cómo actúa Barcelona Acoge? ¿Qué es lo que hacen ustedes ante esta situación? Así es un programa que es del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? El programa Barcelona Protege a Periodistas de México, y es un programa de acogida temporal durante 6 meses a periodistas en riesgo, ¿no? A periodistas mexicanos en riesgo.
Entonces esto lo trabajamos también con algunas de las organizaciones que están in situ dando protección y cobertura y son quienes postulan a candidatos para venir acá. Y nosotros, bueno, hacemos algún tipo de acompañamiento, atención psicosocial, ¿no?, formativa, y desde luego esto que estamos haciendo, ¿no?, como incidencia política, de denuncia de la situación que están viviendo en el país. Bueno, pues Arturo, como le decía el otro día a tu compañera, también todo nuestro apoyo y esperemos que esta situación cambie pronto. Muchas gracias. Esperemos, Roberto. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues así está la situación en México. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de otro misterio del mundo digital, al menos para los que nos manejamos a cierta distancia en él. Miren, imágenes como esta o de estas mismas que pueblan la red. La imagen de un píxel gris, casi simplemente, puede llegar a costar 1,5 millones de euros, o que el dibujo de un mono alcance cifras también millonarias y que llegue a costar más que un piso, con la particularidad de que no son objetos tangibles, que solo existen en nuestro ordenador. Bueno, pues ya les digo que sí, se llaman NFT y muchos se lanzan a comprar uno con la esperanza de que se revalorice como ocurrió en su día con las criptomonedas. Quién sabe si después de ver esta información usted será uno de ellos. Los NFT son archivos únicos con un registro digital público que afirma quién es su propietario. Utilizan la tecnología blockchain, la que está detrás de las criptomonedas como los bitcoins. Pueden ser audios, pueden ser archivos de video, GIFs, cualquier activo digital que se pueda llevar a la web. Al ser escasos y algunos muy exclusivos, eleva su precio a la venta en portales donde cualquiera puede crearlos y subirlos. Hay arte digital como este mono aburrido adquirido por el futbolista Neymar por más de $1 millón, o este cuadro que alcanzó los 59 millones de euros. También hay comunidades canarias de momento incipientes en este universo que generará nuevas formas de negocio a las que ya se apuntan grandes entidades. La NBA o equipos de fútbol a sacar bien seas coleccionables de NFTs o fan tokens que llaman, que es como un token, un criptoactivo, que de alguna manera la comunidad lo obtiene y recibe algún beneficio a cambio. La vanguardia está por ahora en los juegos NFTs. En ellos el usuario por primera vez recibe dinero por jugar desde el primer momento con activos NFT personalizados. Ya viene todo integrado. Ya obviamente tú generas una moneda dentro del juego que tiene un valor real y tú puedes canjear por dinero automáticamente. Este tinerfeño es fundador de Riu Media, un fondo de inversión especializado en criptomonedas que ha creado una empresa para rentabilizar uno de los juegos NFT más notorios. Gestionamos más de 100 becados. Nosotros les damos las herramientas para poder jugar y ellos nos lo devuelven con la mitad de lo que generan. Y luego tenemos nuestro propio equipo que aparte de eso, de generar lo que ellos juegan, tienen un salario. Estamos hablando de que es muy rentable y pocas empresas son rentables desde el día 1. El siguiente paso son los metaversos, ecosistemas virtuales donde interactuar a través de NFTs con otros usuarios y compañías para disfrutar de eventos, compras virtuales y experiencias que se generalizarán con el inminente lanzamiento de Facebook de su propio mundo digital. Bueno, a mí cuando me toca hablar de estas cosas, de verdad que me siento muy mayor ya, ¿eh? Pero Gustavo Cosoleto es CEO de NFT Smart y Smart Designs y nos va a explicar un poco más sobre este asunto. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Pues mira, un poco anonadado ante todo esto que iba a decir que se nos viene encima, pero que ya está ahí y que de una forma u otra parece que pasa desapercibida para muchos, ¿no? Pero es como un mundo paralelo al nuestro, que ya está actuando con su propia moneda y con sus propios objetos. Es cierto, ya está actuando y está creciendo a un ritmo más acelerado que cualquier otra tecnología en la historia. La verdad es que el ritmo de adopción es muy veloz. Gustavo, NFT viene a significar literalmente objetos que no se pueden tocar, ¿verdad? En realidad, NFT quiere decir Non-Fungible Token. La característica de fungible de un objeto es que no se puede dividir, de que no se puede seccionar. Por ejemplo, una criptomoneda se puede seccionar, o por ejemplo una moneda, vamos con el euro, vos tenés un billete de 100 euros, lo podés cambiar por 2 de 50, por varios de 10 o por monedas de 1 y podés ir dividiendo el valor de la moneda sin que pierda la propiedad. En cambio, una obra de arte, por ejemplo, trato de llevarlo al mundo físico para que se entienda más fácil. Vos, si dividís una obra de arte, va a perder valor. Media Gioconda no va a ser lo mismo que la Gioconda entera. Su valor no va a ser de la mitad, sino que va a perder el valor por completo posiblemente. Entonces, los NFT son activos digitales no fungibles, que no se pueden dividir. ¿Su empresa se dedica a crear, a diseñar estos fungibles, estos NFT?
Correcto. En realidad somos una agencia de diseño y marketing digital y actualmente, en realidad es un tiempo a esta parte, estamos lanzando toda una nueva línea en relación a la creación y desarrollo de proyectos NFT. Lo que buscamos es facilitar el encuentro del público masivo, de los usuarios comunes, con esta tecnología que a priori parece lejana o parece complicada y no lo es tanto. Pasa que es difícil a veces, claro. Se habla con palabras muy difíciles y el punto es tratar de bajarlo a la realidad y hacerlo simple para todos. Claro, mire, estamos viendo aquí ahora mismo imágenes de un mono, ahora de una calavera. Bueno, las de ese mono en concreto pueden llegar a costar una millonada porque se han revalorizado, ¿no? ¿Por qué puede costar tanto un dibujo en concreto que a lo mejor hemos comprado por muy poco dinero? Bueno, en realidad, al igual que cualquier obra de arte, me vuelvo al ejemplo del mundo físico para tratar de hacerlo más masivo y que se entienda más fácil. Hay quien está dispuesto a pagar una millonada por tener determinada obra de arte. ¿Por qué? Porque le asigna un valor, porque fue por realizada por con determinado artista y tiene determinadas características. Exacto. Bueno, lo mismo se traslada al mundo digital. Como en todo hay una oferta y una demanda y determinados bienes escasos y con determinada asignación de valor por parte de los usuarios se revalorizan y hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por ser el poseedor y el dueño de ese activo digital. ¿Desde cuándo puedo comprar yo uno de estos objetos digitales? Un dibujo de los que ustedes, por ejemplo, crean o alguno de los que estamos viendo aquí. Ya mismo, en cualquier momento. Solo necesitas contar con una billetera digital denominada Wallet. Obviamente, aportarle a esa billetera los fondos para poder realizar la compra y el proceso es muy simple, al igual que en cualquier otro marketplace o cualquier otra tienda digital. El proceso de compra es muy simple y ese objeto, ese token no fungible, va a ir a almacenarse en tu billetera. Claro, así como lo compras, lo puedes poner a la venta o lo puedes transferir a otra persona como un regalo. Correcto. O inclusive se le pueden asignar cantidad de propiedades. Perdón que me extendí. Correcto, no te preocupes. Digamos que si yo compro uno de esos objetos, un dibujito de estos, por ejemplo, o un meme que quiera tener para mí, después mi esperanza será que se revalorice, que alguien esté dispuesto a pagar más por él, o bien utilizarlo como moneda de cambio en los juegos o en cualquier transacción, ¿no?, que se pueda llevar a cabo en la red. Exacto. A mí, perdóname Roberto, a mí me gusta despegarlo un poquito de ese concepto que hay por ahí de especulación, de comprarlo para venderlo a un valor mayor, sino que hay toda una tecnología muy trascendente y muy importante atrás de esto. Por ejemplo, en realidad los NFT son certificados de propiedad de activos digitales, pero esos activos digitales se pueden asociar a activos reales. Así como te decía la obra de arte, yo puedo crear un NFT que registre que soy el dueño de una obra de arte física y el poseedor de ese NFT va a ser el dueño de la obra de arte física. Entonces yo al transferirle ese NFT a otra persona, le estoy transfiriendo también la propiedad de la obra de arte física o inclusive hay ejemplos y casos ya de éxito de transferencia de inmuebles mediante tokenización. O sea, ¿quieres decir pagarlo a través de un NFT? Exacto. Comprar un piso pagándolo con esto. ¿Perdón? Digo, comprarme un piso directamente pagándolo con esto, con uno de estos objetos digitales. En realidad no pagándolo con esto, sino vos me vas a comprar el NFT a mí. Sí. Y al yo transferirte el NFT, vos me vas a pagar con criptomonedas o con metálico o con el medio de pago que sea. Al transferirte el NFT te va a estar transfiriendo la propiedad, de la titularidad de la propiedad del inmueble. Bueno, vamos a tener que volver a hablar de esto, pero vaya, algún NFT de estos habrá que ir buscando para ver qué podemos hacer con él. Gustavo, muchas gracias por explicárnoslo. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero no tardamos en volver, aún tenemos muchas cosas que contarles. No tardamos. Hoy han vuelto a llegar migrantes a Canarias. Esta tarde queremos hablar precisamente de este fenómeno de la migración que no afecta ni mucho menos solo al archipiélago. Estados Unidos es una de las metas más deseadas. En América Latina
unas 11.500, puede llegar a costar 11.500 euros solo por llegar hasta la frontera. Un viaje caro y duro, muchos ni siquiera llegan a atravesar México. Las oportunidades tienen un coste para los migrantes de Centroamérica, un precio que a veces supera los $14.000 y que pagan a redes dedicadas al tráfico de humanos. Lo hacen porque creen que así se asegura su llegada a la frontera. 13.000 quetzales. 13.000 quetzales. 13.000, 14.000 dólares desde allá, supuestamente directo hasta la frontera. Pero no es nada seguro, los dejan botados, algunos los dejan encerrados en los furgones, otros los entregan a los carteles, muchos corren peligro, muchos se mueren en el camino. Y tras haber pagado, los grupos criminales les trasladan por distintas rutas hasta llegar a su destino. Allí son llevados hasta camiones donde serán transportados en condiciones infrahumanas. También se trata de vehículos más especializados como coches con doble fondo. Son los llamados viajes VIP. Esto también tiene un precio de $2.000 a $3.000 más. Y luego hasta aquí llegamos con ese camión, sin respirar. Si el camión da vuelta, pues cosa mayor hubiese pasado. En total, un migrante llega a pagar de $15.000 a $20.000 por el viaje desde su país hasta la frontera de México. Una cantidad de dinero que arriesgan junto con su integridad en busca del sueño americano. Y en Siria, a medida que llega el invierno, la situación en los campamentos de desplazados por la guerra civil se complica, dejando imágenes como estas, de personas que no tienen otra opción que quemar su propia ropa para mantenerse calientes en sus campamentos. Las temperaturas rozan los 0 grados y durante las largas noches los niños se juntan y encienden, como ven, fogatas de plástico con zapatos viejos o pedazos de madera. Todo sirve para dar un poco de calor. Las carreteras están bloqueadas además por el mal tiempo, por lo que algunos niños enfermos no han podido ser trasladados a los hospitales. Y otro punto al que nos desplazamos, con la misma situación en Afganistán, con millones de personas que sufren la pobreza extrema. En esta panadería del centro de Kabul, cientos de afganos se agolpan cada día para recibir una hogaza de pan, probablemente lo único que se lleven a la boca en un día. Y aunque se han estado repartiendo durante años, han notado ahora un aumento de la demanda desde que los talibanes tomaron el poder. Antes unas 500 personas esperaban por fuera cada día, ahora lo hacen cerca de 2.000. Aquí en Canarias los servicios de rescate han conseguido hoy mismo llevar a salvo a los ocupantes de varias embarcaciones que han llegado a Gran Canaria y Fuerteventura. Ya han llevado a esta última isla, Edurne Rodríguez, más de 100 personas. Ya, estoy yo. Así es, buenas tardes. En total fueron 2 las embarcaciones rescatadas durante la pasada madrugada al noroeste de la isla de Fuerteventura, más cercanas a aguas de Lanzarote, pero es tal la saturación de los recursos de acogida para migrantes en la isla vecina que las personas rescatadas tuvieron que ser trasladadas hasta este muelle de Puerto del Rosario. En total son 102 las personas que llegaron hasta aquí, 16 mujeres, 4 menores y 82 varones, 3 de los cuales tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario ya que presentaban distintas patologías, aunque están fuera de peligro. La otra embarcación rescatada esta madrugada llegaba al puerto de Mogán y en ella viajaban otros 4 menores, entre ellos un bebé que también fue trasladado junto a su madre a un hospital para su valoración. Tras estos últimos rescates, son 69 las pateras llegadas a Canarias en lo que va de 2022. En total, 3.153 personas rescatadas, en lo que viene a confirmar el repunte de la ruta atlántica en las últimas semanas. Lo que más preocupa es la situación de los menores. Según la Dirección de Protección de la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, este martes aseguraba que ya no hay más recursos en el archipiélago para acoger a los menores no acompañados. Bueno, pues ya ven, hemos hecho un recorrido global a un problema que tiene tratamiento local. Juan Carlos Lorenzo es coordinador de SEAR en Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, después hay asuntos que en el día a día vienen a tapar este otro que está ocurriendo. Hemos pasado un volcán, hemos pasado una pandemia, pero aparentemente este problema no cesa de la llegada de personas de cualquier manera. O sí, o están notando que está sufriendo un aumento ahora mismo el número de personas que están tratando de llegar a Canarias.
Bueno, yo creo que los datos nos reflejan 2 años de una intensidad importante de la ruta migratoria del África Occidental hacia Canarias a través del mar. 2 años que ha sido muy intenso, con 23.000 personas y con más de 22.000 en el año 2021, y la intensidad y la estabilidad de la ruta se mantiene en el año 2022. De hecho, en este primer mes han llegado más de 3.000 personas. Era una situación que no se daba desde hace mucho tiempo, ni siquiera en los 3 años en los que mayor número de personas han llegado por costas a Canarias. Es decir, cuando veíamos que era una realidad pues relativamente estacional, sobre todo en el último cuatrimestre del año, estamos viendo que enero despierta con una intensidad y con un mantenimiento de la actividad de la ruta importante, y eso se nota el incremento y se nota sobre todo la dimensión que está teniendo en islas, por ejemplo, como Lanzarote. A medida que las salidas se producen más al norte, el sur de Marruecos, norte del Sáhara Occidental, vemos que Lanzarote se convierte en un punto o en un puerto de destino de las embarcaciones que se emprenden en esta ruta tan dramática hacia Canarias. Claro, ya volvemos a plantearnos problemas de infraestructura. Fíjate que en el caso de los menores, por ejemplo, ya el Gobierno de Canarias acaba de pedir ayuda al Estado, ya ha hecho una llamada de auxilio porque las infraestructuras ya no dan para acogerlos. No dan, digamos que yo los focos de atención los pondría en dos elementos muy concretos. Por un lado, en las personas menores extranjeras no acompañadas, que en un número de alrededor de 2.700 y llegando en las últimas embarcaciones también menores extranjeros, posiblemente algunos de ellos no acompañados, vemos que sobredimensiona de una manera exagerada el sistema, en el que a pesar de ser una competencia exclusiva de la autonomía, de cada autonomía, la política de protección de menores es muy difícil, muy difícil y prácticamente con poca capacidad operativa poder gestionar una realidad de ese tipo en Canarias. Por eso la distribución y el equilibrio, la distribución territorial en el resto del Estado español debe ser una asignatura imprescindible a desarrollar de una manera urgente, pero es que la urgencia no es ahora. Vemos que la situación de sobredimensión ya veníamos experimentándola, sobre todo en el año 2021 y posiblemente a finales del año 2020. Una realidad a la que no se le ha puesto ningún tipo de alternativa, salvo la anécdota de que creo que son 208 personas menores han sido trasladadas a otra comunidad autónoma. Eso no ayuda, ni simplifica, ni permite digerir de manera adecuada la realidad. Y por otro lado, la capacidad alojativa de acogida que tiene, sobre todo a las llegadas, islas no capitalinas, por ejemplo, el caso de Lanzarote. Es muy difícil que Lanzarote, con las estructuras actuales, pueda asumir a la llegada a las personas que están llegando por costa para que puedan ser posteriormente trasladadas a recursos de atención humanitaria de emergencia. Está siendo muy complicado, como estamos viendo. Claro, y luego está la estrategia de acogida de estas personas y su distribución, que va cambiando, porque en el último repunte lo que se observó fue que, bueno, pues siguiendo instrucciones de la Unión Europea, de mantener a las personas en el lugar al que llegaban para impedir su traslado. Eso parece que ha cambiado, ¿no?, que las derivaciones se están produciendo. Sí, yo creo que hemos experimentado un cambio significativo en ese sentido. Es decir, cuando la única apuesta de la política migratoria del Estado español era acoger a las personas en territorio fronterizo y dimensionarla desde el punto de vista cuantitativo hasta no se sabe cuánto y no se sabe cuándo, esa era una política que no funcionaba, más aún cuando las devoluciones a los países de origen no se estaban produciendo. En el momento que se introducen las políticas migratorias, el elemento de las derivaciones regulares, periódicas y ágiles a la península, hemos visto que la situación se ha oxigenado. Y el año pasado, en el año 2021, hemos experimentado una situación, digamos que de mejor digestión y que hemos podido gestionar de una manera mucho más racional y mucho más serena, por decirlo de alguna forma, cuando en el año 2020 han llegado pues, un número de personas muy similar. Cuando forma parte de la política migratoria otros elementos que más allá de la mera contención, nos estamos dando cuenta de que podemos gestionar mejor. Claro, pero siempre Sí, perdón. Juan Carlos, lo que ocurre es que esa estrategia responde a una teoría, la teoría de que una contención evitaría el efecto llamada. ¿Tú crees que esto sirve realmente para evitar que estas personas decidan venir por esta ruta o venir hasta Canarias jugándose la vida? Mira, el efecto llamada, al igual que el mantra de la lucha contra las mafias como única elemento exclusivo de atajar o de alguna forma de abordar la realidad migratoria, no ha servido ni ahora ni ha servido en el pasado. Es decir, el efecto llamada, o sea, las situaciones de desesperación, las situaciones
las causas que generan desplazamientos forzados a las personas no entienden de contención desde el punto de vista de las políticas de seguridad. Lo hemos visto en el Mediterráneo, hemos visto que cuando las rutas migratorias se cierran o se fortifican y se impide, ¿no?, en esa visión de Europa fortaleza, buscamos o las personas buscan otro lugar como punto de salida, y como único elemento de abordar la política migratoria es claramente insostenible y claramente insuficiente. En cualquier caso, siempre tenemos esa visión de que abordamos la realidad migratoria desde la emergencia, cuando llevamos más de 27 años, en el caso de Canarias, pues experimentando realidades migratorias también por costa, ¿no? Y no solo por costa, y no terminamos de ver esa visión estructural que forma parte consustancial de las migraciones. Sí. Ese es el gran hándicap. Esa visión global que hemos tratado precisamente de mostrar nosotros hoy, viendo que efectivamente esto es un fenómeno global, aunque el tratamiento evidentemente es local, y que este es un territorio también con especialidades que hay que tener en cuenta, está claro. Juan Carlos, seguiremos hablando. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, muchas de estas personas, de estos migrantes, huyen de guerras, de países inestables, en escenarios tan cercanos a Canarias como los que nos podemos encontrar en distintos países de África. Fíjense, si nos damos un salto de Canarias, rápidamente encontramos un territorio tan enorme como Mali, donde prácticamente existe una guerra civil, hay un gobierno fallido y allí tienen muchísimos problemas de estabilidad. Pasemos de Mali, por ejemplo, a Burkina Faso, en el que en los últimos días pues, se ha hablado de ese golpe de Estado que se ha producido con los militares ya en el poder. Pero bueno, ahora tendríamos que trasladarnos un poquito incluso más cerca de Canarias, a Guinea-Bissau, donde un grupo de militares ha irrumpido este martes a tiros en el Palacio de Gobierno. Con este ya son 4 los intentos golpistas que sufre África Occidental en apenas 6 meses. A tiros, así irrumpía un grupo de militares en la sede del gobierno de Guinea-Bissau, un intento de golpe de Estado que trató de tumbar el gobierno del presidente Embalo. Este trabajador de una compañía asiática en el país afirmaba que se enteró del conflicto armado al preguntar a unos locales. Tras los disturbios, el presidente del país confirmó en redes sociales que la situación se encontraba bajo control, publicando unas fotos con militares. A falta de más información, el secretario general de la ONU ha pedido respeto a las instituciones democráticas del país africano. Una situación compleja, ya que Embalo se autoproclamó presidente de Guinea-Bissau en 2020 en unas reñidas elecciones en el país. Bueno, y otro conflicto por ahora diplomático, y ojalá se quede así, el de Rusia con Occidente. Los rusos creen que no se ha atendido a sus peticiones y repiten que de ellos no va a depender la guerra. Lo cierto es que las tropas no dejan de hacer maniobras cerca de la frontera con Ucrania y Estados Unidos está preparado, dice, para emitir un paquete de sanciones económicas inmediatas contra el Kremlin. Desde Washington, Gonzalo Barca. El Senado de Estados Unidos alineándose para imponer lo que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del organismo, Bob Menéndez, denominó la madre de todas las sanciones contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania. Según Menéndez, los senadores están a punto de acordar un paquete de medidas destinadas a hacer que el costo financiero de la agresión en Ucrania, si se da, sea extremadamente alto para los funcionarios gubernamentales de alto rango y también para los rusos en general. Además, Menéndez diciendo que espera que el Senado apruebe una asistencia letal a Ucrania, adicional en forma de armas, así como sanciones económicas a sectores claves de la economía rusa y una prohibición a la capacidad de Moscú para vender su deuda soberana en mercados internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, diciendo que Estados Unidos trata de llevar a Moscú a una guerra que Rusia no desea, advirtiendo que Occidente no ha satisfecho las demandas de Rusia por un límite de su influencia en Europa del Este y se mostró esperanzado, sin embargo, en que el diálogo continúe, según sus palabras. Según Putin, la misión de Estados Unidos es detener el desarrollo de Rusia. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN expresaron por escrito a Moscú que respetan la determinación de las naciones de buscar sus propias alianzas en una referencia directa al deseo de Ucrania por pertenecer a la OTAN, algo que Putin rechaza, alegando que sería una amenaza
a su seguridad. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Como cada día, seguimos muy atentos en Atlántico Noticias a la pandemia porque COVID sigue dejando cifras de récord. Por eso, Miguel, la Organización Mundial de la Salud pide a los países que comienzan a flexibilizar las medidas que no se confíen. Sí, sobre todo en una semana que se han provocado repunto incluso de los fallecidos a nivel mundial. También a espera de conocer los datos oficiales que publique la Organización Mundial de la Salud, en la última semana se han contagiado por la COVID-19 más de 22 millones de personas en todo el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud pide cautela, que se quiten esas medidas de forma gradual y no se acelere esa desescalada ante una variante que sigue provocando cifras récord en todo el mundo. We're concerned that a narrative has taken hold in some countries that because of vaccines and because of Omicron's high transmissibility and lower severity, preventing transmission is no longer possible and no longer necessary. Nothing could be further from the truth. More transmission means more deaths. We're not calling for any country to return to so-called lockdown, but we're calling on all countries to protect their people using every tool in the toolkit. Más contagios significa más muertes. Esa es la opinión de la Organización Mundial de la Salud. En España, la ministra de Sanidad asegura que aún es necesario mantener las restricciones para evitar una falsa seguridad. Tras la aprobación ayer en el Congreso de la prórroga sobre la mascarilla en la calle, hoy el Consejo Interterritorial de Sanidad decide si mantener o no esta medida. Miguel. Sí, habrá que esperar hasta tarde para conocer si se mantiene o no la mascarilla obligatoria en la calle. Mientras algunas comunidades autónomas han comenzado a flexibilizar las medidas debido a que han comenzado a mejorar algunos indicadores, pero sigue en riesgo alto la ocupación de las unidades de críticos y también las camas hospitalarias. Por eso, aunque la ministra de Sanidad asegura que hemos conseguido doblegar la curva, todavía es muy pronto para relajar las medidas. Se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados, según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarles, señorías, que vamos por el buen camino. Pues ya ven las cosas de la Administración. Cuando entra en vigor ese decreto para llevar las mascarillas en exteriores, pues nos planteamos si hay que llevarlas o no en ese Consejo Interterritorial. Hablamos con Raquel Blasco, ustedes la conocen, doctora en Medicina internista, también profesora de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues estupendamente, dudando de si ponerse la mascarilla en la calle nos protege realmente o no sirve demasiado. Vamos a ver, si estás en una calle más alejado de 2 metros de una persona, no vas a interactuar. Estás al aire pleno libre o en cualquiera de las playas que tenéis vosotros, un espacio abierto, es que es una verdadera tontería, permitidme la vulgaridad de decirlo. Vamos a poner las cosas en valor. Este decreto que se estaba votando se votaba y se convalidaba de una manera conjunta. No se votaba solo si teníamos o no que llevar la mascarilla en la calle, sino si iba a adaptarse el IPC a las pensiones no contributivas, si vamos a acoger a nuestros compañeros jubilados o no, para que pudieran echarnos una mano en las tareas sobre todo de evaluación del COVID. Y entonces esta enmienda a la totalidad, que había que votar sí o sí, todo junto, pues bueno, ha hecho que muchas personas, incluida por supuesto nuestra ministra Darias, pues haya votado que sí, a una insensatez que es llevar la mascarilla en exteriores, que no sirve absolutamente para nada. Claro. Por supuesto, si vamos a estar en aglomeraciones o si vamos a estar interactuando con otras personas en la calle, claro que sí, pero en la calle, al aire libre y sin interactuar, es que no tiene ningún sentido. Claro, porque en la calle, si no hay una alta concentración de personas, el virus, permítame la expresión, puede volar, puede ir flotando desde mi boca a la de alguien con quien esté hablando.
va volando, pero no va volando más allá. Ten en cuenta que lo que estamos mirando para ventilar es la concentración de CO2 que tenemos en la habitación. Esto es el número de veces que una persona respira ese aire. Y en el aire libre es que es imposible que, salvo que estés cerca, ¿verdad?, consigas transmitir, desgraciadamente, esta infección, por muy elevada que sea la incidencia que tenemos en estos momentos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el responsable de la OMS. Claro que sí, mucha mayor transmisibilidad, a pesar de que sea más leve, a pesar de que estemos vacunados, implica mayor mortalidad. No podemos decir que esto, lanzar las campanas al vuelo y decir que esto ha acabado, como por ejemplo han dicho en Dinamarca. No es tan sencillo, por mucho que lo deseemos, pero una cosa es eso y otra cosa es desquiciar a la población general con medidas que no tienen ningún tipo de aval desde el punto de vista científico, y lo único que hacen es, pues eso, desconcentrar, hastiar, aburrir. Y sobre todo sin justificar. Dan unos plazos cuando baje la incidencia. Bueno, cuando baje la incidencia y cuando se haya avalado este decreto de pagar las pensiones, es una manera, como otra cualquiera, de hacernos un poquito más costoso el salir adelante de esta situación, que de por sí ya es tremenda. Claro, como son muchos los expertos como usted que dicen, oiga, esto en la calle no tiene sentido, sobre todo si hay espacio suficiente entre todo el mundo, el argumento que se añade es, bueno, pero es para que nos concienciemos y no nos dé una falsa sensación de seguridad. De alguna manera, al vernos con las mascarillas, nos acordamos de que estamos pasando el COVID, o que hay que tener cuidado, ¿no? Es igual que el tener una tirita puesta en el pie por si acaso te hace daño el zapato. Mirad, yo tengo un concepto, y esto es una opinión, no está avalado en absoluto por la evidencia científica, y sabéis que soy muy fan de eso, que la persona que cumple la norma, esto le hastía, le aburre, y la va a seguir cumpliendo. Y por el contrario, el que no ha hecho caso ni nunca va a hacer caso de la norma va a seguir teniendo esa sensación de seguridad y va a seguir haciendo lo que sea. Al cumplidor le va a exacerbar, le va a hastiar, y al no cumplidor le va a dar igual. De manera que esto no somos unos niños de 4 años que nos tengan que recordar, Juanito, has hecho pis antes de salir a la calle y le vas a tener que tocar el pañal para que se acuerde de que tiene que hacer pis. No somos niños, somos adultos, somos personas responsables, y lo que pasa es que esas personas responsables, como cuando ves que estamos haciendo un teatrillo de las pautas de salud pública, pues bueno, terminas por exasperar a la población, claro que sí. Por lo pronto, mediante ese decreto, las mascarillas en exteriores se mantienen. Vamos a ver lo que dice el Consejo Interterritorial de Salud, que las de interiores no se discuten, lo recordamos, eso las no de exteriores, exactamente. Raquel, gracias un día más. Buenas tardes. Como siempre, gracias a vosotros por la confianza. Buen día. Un placer, buen día. Bueno, más polémica. Tercer día de movilizaciones de los camioneros canadienses. Son miles de choferes que han invadido la capital de aquel país para protestar contra las medidas sanitarias impuestas. Advierten de que no van a parar hasta que se les escuche. Los camioneros de Canadá se plantan en la capital del país. El llamado Convoy de la Libertad llega a Ottawa, compuesto por más de 10.000 personas. Una manifestación masiva para reclamar a bombo y platillo que los camioneros que atraviesan la frontera con Estados Unidos no sean obligados a vacunarse contra la COVID-19. El gobierno impuso la vacunación obligatoria desde el 15 de enero para los camioneros que crucen la frontera canadiense. Los choferes extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país. En el caso de los camioneros canadienses sin pautas de inmunización, deben hacer una cuarentena de 14 días a su regreso a Canadá. Se estima que unos 16.000 conductores que cruzan a suelo estadounidense con regularidad no están vacunados, un 15% del total. Los opositores a estas medidas sanitarias anuncian que seguirán adelante con el bloqueo de carreteras, rutas y pasos fronterizos. La fila de estos vehículos de carga supera ya los 6 kilómetros de extensión. Bueno, seguimos en América para fijarnos en la grave situación que se vive en Ecuador, concretamente en Quito, en la capital, donde a un barrio se le ha venido encima, Antonio Cárdenas,
un auténtico tsunami de agua y lodo. Sí, efectivamente, provocado por las lluvias torrenciales de estos pasados días. Bueno, eso ha hecho que ese lodo, que ha arrastrado con todo, con vehículos de diferentes tamaños, incluso hemos visto camiones, incluso con personas. Hay, como tú decías, 24 personas fallecidas, hay 48 heridos y 12 personas que están en estos momentos desaparecidas. Es el balance provisional que hace el Ayuntamiento de Quito, la capital de Ecuador, sobre la emergencia que viven los barrios de La Gasca y La Comuna, en el centro norte de la ciudad. En este vídeo grabado por una vecina vemos a una persona envuelta en lodo que consigue sobrevivir a esta riada. Eso sí, a pesar de la cercanía, nadie acude a su ayuda y se desconoce su paradero. Piedras, postes de electricidad, objetos de diferentes tamaños, motos y coches. Mi carro estaba acá, nadando en el segundo piso. El lodo arrastró de todo lo que encontró en su camino. El último balance eleva hasta 24 de las personas fallecidas y otras 12 permanecen desaparecidas. Sepan que estamos con ustedes. Más de 2.700 personas participan en las labores de rescate y de reconstrucción de la zona devastada. Las lluvias torrenciales en Quito son las mayores registradas en los últimos 20 años. Bueno, pues efecto de las lluvias efectivamente en Ecuador, pero también en Brasil, donde siguen sufriendo en el estado de Sao Paulo precisamente las consecuencias de estas lluvias torrenciales. Sí, también en los 2 últimos días hemos visto imágenes de devastación en el Sao Paulo, pero mira lo que estamos viendo ahora. Esto es un trozo de una autovía, de las principales autovías del estado de Sao Paulo, de la ciudad, que cruza de este a oeste. Bueno, se ha derrumbado. Ahí lo que estamos viendo ya es un agujero, pero es que sigue, cuando llega el helicóptero a grabar, sigue todavía derrumbándose. Esto ha provocado, por supuesto, retenciones y a ver cómo van a reconstruir esta vía. Las causas de esto pueden ser esa lluvia de la que hablamos, también unas obras de 1 metro que va a ser, ahora mismo es una de las obras más importantes de toda Latinoamérica. Ahí hay un metro, por cierto, construido por una empresa española, y es posible que también la inundación de las vías, de las obras, ese metro haya causado esto, que es espectacular. Fíjate cómo se ha caído parte de la autovía y tenemos un carril prácticamente desaparecido. Lógicamente esto provocó retenciones importantes en Sao Paulo. Seguimos avanzando, Roberto, y seguimos en América. Esto es Estados Unidos, y aquí lo que viene por el norte hacia el sur, hacia estos 3 estados de Estados Unidos, es el mayor rayo registrado en la historia del universo. Bueno, de la Tierra, bueno, de Estados Unidos. Menos de la 768 kilómetros de distancia de ese rayo, que ha superado por 700 el mayor rayo que se había registrado, por lo menos que se había contabilizado hasta ahora. Ocupó, como decíamos, 3 estados y se produjo en esta costa sur de Estados Unidos. Y de aquí vamos a pasar ya a Europa, vamos a venir a España, porque las universidades de Alicante y de Barcelona han descubierto un troyano. ¿Qué es un troyano? Es un asteroide troyano, que sirve para comprender un poco mejor cuál fue el origen de la Tierra. Por tanto, ahí están esas investigaciones que han durado durante los últimos 10 años y ya lo tienen ahí descubierto, ese troyano, el segundo que se descubre. Oye, ha habido rayos, bueno, el mega rayo ese que acabamos de ver, pero aquí en Canarias también estamos teniendo nuestras tormentitas, ¿no? Eso lo llaman mega rayo flash, el de Canarias. Los de Canarias, bueno, un centenar de rayos hemos tenido en las últimas horas. Rayos normales, rayos más tranquilos, exacto. Vamos a ver incluso uno captado anoche en el suroeste de Tenerife. Esto lo ha compartido Efemérides de Canarias en sus redes sociales. Un vídeo captado, como decía, en el sur de Tenerife. Fíjate cómo son esos rayos. Bueno, 500 aproximadamente hemos tenido en las últimas horas. Esos rayos, esa lluvia ha venido acompañado también con la calima, y vamos a ver la previsión para las próximas horas. Tenemos ahora mismo, Roberto, esta situación. Para mañana las lluvias que hemos tenido en la parte occidental del archipiélago se van a desplazar a la parte oriental, y aquí lo que vamos a tener, vamos a seguir con nubes, vamos a seguir con calima, con temperaturas que van a bajar, y un ingrediente que se añade mañana: aviso amarillo en todas las islas por viento. Bueno, pues ahí está la situación para esta jornada, que es festiva en la isla de Tenerife, todo hay que decirlo, pero en el resto del archipiélago pues van a tener que seguir con un poquito de lluvia. Bueno, no están para récord mundial en esta noche de descargas eléctricas, pero sí vamos a hablar de otra cuestión. Nos vamos a despedir ya, nos vamos a despedir con unas imágenes que nos llegan desde Albania, nada menos. Miren qué bonitas, desde un bonito lugar donde la actualidad pasa por ese santuario de flamencos que podría dejar de serlo. Eso es al menos lo que creen algunos ecologistas, que denuncian la construcción de un aeropuerto cercano que pone en peligro a esta especie. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias.